¿Qué tal, iglesia? Quiero comenzar dando un saludo a todas las personas que nos están observando, ya sea por primera vez o que siempre nos acompañan. El día de hoy tendremos un servicio muy especial. Ya sabes, junta a toda la familia que en breves momentos vamos a comenzar. Amados hermanos, Iglesia Manantial de Vida, les damos la cordial bienvenida este día domingo, Día del Señor. Debemos estar muy gozosos porque tenemos un Dios grande y misericordioso. Padre Celestial, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Queremos compartir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Amén. Dice el Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Amén. Es palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor mi Dios, por este día que nos has permitido estar en tu presencia. Creemos y confiamos, Señor, que tú siempre estás a nuestro lado. Tu palabra dice, Señor, que tú siempre estás atento a nuestras oraciones. Hoy estamos unidos en oración con todos nuestros hermanos. Confiamos y te pedimos, Señor, que nuestras oraciones lleguen a tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Hijo amado, que Dios viva por todos nosotros. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu
sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti sus fortalezas. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti sus fortalezas. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclaman, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Está la salvación.
la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo, la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Qué gran momento en el cual podemos alabar juntos a nuestro Señor Jesús. Espero que tú ahí en casa nos hayas podido acompañar con toda la familia. Ahora vamos a pasar a la prédica de parte de nuestro pastor Arnaldo. Te invito a que tengas a la mano tu Biblia y tu cuaderno para que así no te pierdas de ningún momento de la prédica de nuestro pastor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos ya en la última carta de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? A través de todos estos meses hemos podido estudiar el mensaje de Cristo para las iglesias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de la Odisea, ya para terminar esta serie de mensajes acerca de la carta a las iglesias en Apocalipsis. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con lirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea es conocido como la iglesia tibia o la iglesia satisfecha en sí mismo. En el transcurso de todo este tiempo hemos hablado un poco acerca de la ciudad, porque dependiendo cómo es la ciudad, es el impacto en la iglesia. Es por eso que tenemos que conocer un poquito acerca de la ciudad, como hemos venido hablando acerca durante esta serie de sermones. Vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad de la Odisea. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 260 al 245 a.C., que dio el nombre de su esposa a la flamante ciudad de la Odisea, y está ubicada cerca de Colosa e Hirápolis en el valle del río de Licos. Una de las cosas importantes que podemos estudiar de la ciudad de la Odisea es que era una ciudad de buena solvencia económica. Tenía una industria textil con telas negras muy finas de gran valor que producían alfombras lujosas. Tanto así la Odisea, que era conocido como un centro bancario, ¿verdad? Era un hogar de los millonarios. Era como ahora, por decir, donde viven los de La Molina o Miraflores o San Isidro. Era gente de bastante solvencia económica. La ciudad tenía una facultad de medicina que se especializaba en la curación de los ojos. La Odisea elaboraba varias cremas para los ojos, especialmente un ungüento que se llamaba colirio, ¿verdad? En la Odisea era un laboratorio, se habían especializado justamente para dar sanidad a los ojos, que vamos a hablar más adelante, cómo el Señor utiliza el contexto de la ciudad para hacerles ver cómo se encontraban. Los ciudadanos de la Odisea estaban orgullosos por el poder económico que tenían. En el año 60 después de Cristo, rehusaron la ayuda económica de Roma para reconstruir su ciudad a raíz de un gran terremoto que venía. Ellos dijeron, no necesitamos la ayuda del gobierno, nosotros podemos financiar la reconstrucción de nuestra ciudad. Tal era así, hermanos, que muchos dicen que este lugar era lleno de mucho dinero, ¿verdad? No sabemos quién fue el que trajo la palabra de Dios. Algunos dicen que fue Epafras, quien fue responsable de la evangelización, como lo conocemos en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Vamos a hablar acerca de la descripción de Cristo. A través de todos los mensajes hemos podido hablar quién es el autor, quién es el que está mandando este mensaje. Es Cristo. Se ha descrito de diferentes maneras alrededor de todas las cartas. En este caso, en el versículo 14 dice, escribe el ángel de la iglesia, refiriéndose a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia y menciona, he aquí el amén. De esta manera se describe Cristo, el amén, ¿verdad? Y la palabra amén es un rotundo sí. Algunos dicen que la palabra amén en el texto original significa el verdadero, ¿verdad? Así que amén significa que Jesús se está presentando como el estable a una iglesia inestable, ¿verdad? El amén, el que sea. Por ejemplo, uno de los ejemplos encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos.
Amén. ¿Verdad? El Señor se está refiriendo a su persona como amén, el verdadero, el único. La otra mención que hace es el testigo fiel y verdadero. En esta palabra el testigo fiel y el verdadero, hermano, significa el veraz, el portador de la verdad. ¿Correcto? Recordemos que el Señor Jesús se está describiendo como el único verdadero. En Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No, yo soy la verdad, la única verdad que traigo para ustedes. Y es la verdad que ellos iban a escuchar acerca de Jesucristo, acerca de su mensaje contundente que iba a traer para la iglesia. La otra manera que se menciona es el principio de la creación de Dios. En esta palabra, hermano, significa el iniciador de la obra. El único que ha iniciado la obra de la creación es el Señor. Uno de los ejemplos lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, y todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, de esta manera se describe Jesucristo, el principio de todo lo creado, el principio de todo lo que Él ha hecho. Él es el comienzo, ¿verdad? Y cuando habla del comienzo, habla de un rango del inicio del creador de todas las cosas. Amén. El primogénito. Todas las cosas fueron creadas para Él y sobre Él, y Él mismo lo sostiene. De esta manera es como el Señor Jesús se describe, el autor de esta carta. Vamos a ver, como en todas las cartas, la descripción que hace de la iglesia. Y esta descripción, la semana pasada vimos una descripción de ánimo a la iglesia de Filadelfia. En este caso, el mensaje es muy duro, ¿verdad? Y este es el mensaje que daba a la iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesús habla que la iglesia era tibiamente, era una iglesia tibia espiritualmente, ¿verdad? Hace tres condiciones: caliente, es decir, vibrante en oración; fríos, que tienen que ser muertos espiritualmente; y lo tercero que habla es tibio, ¿verdad? Y cuando habla de la tibieza espiritual, ¿a qué se está refiriendo? Es lo que vamos a hablar un poquito más en esta mañana, acerca de la tibieza espiritual, ¿verdad? Para ello, vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios que tienen o que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Aquellas personas que tienen una tibieza espiritual, hermano, son aquellos que están, como dice la palabra de Dios, con apariencia de piedad, pero en realidad están espiritualmente decaídos, ¿verdad? Una de las cosas importantes que podemos hablar acerca de la tibieza espiritual está en el versículo 17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una persona tibia espiritualmente, hermano, es una persona que piensa que está bien, ¿verdad? Que es autosuficiente. Escuchamos decir a los hermanos de la iglesia muchas veces: yo no tengo necesidad de aprender, ¿verdad? Yo no tengo necesidad de que me enseñen, porque ya creo que ya lo he llevado y lo conoce todo. Pero la idea de esa tibieza espiritual es que nunca lo pone en práctica, ¿verdad? La tibieza espiritual nos conlleva a estar satisfechos en sí mismo. La tibieza espiritual es una persona que tiene doble ánimo, una persona que siempre, amado hermano, a pesar de que está aprendiendo de la palabra de Dios, nunca llega al pleno conocimiento. Es una persona voluble, es una persona que empieza bien y termina quizás ahí dejando las cosas.
Así que la iglesia de la Odisea, el Señor le dice de esta manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Es interesante saber, amado hermano, que esta iglesia era una iglesia tibia, ¿verdad? Y era tibia porque pensaba que estaba bien, ¿verdad? Es como la persona que cuando escucha el mensaje y dice: ese mensaje es para fulano, pero no es para mí, es para otra persona, ¿verdad? Es de la misma manera. Algunas características de la tibieza espiritual es que quizás viene a la iglesia, escucha los sermones y todo lo demás, pero dice: ese sermón no es para mí, es para otra persona. Y siempre, hermano, siempre está criticando, siempre está mirando lo mal de otra persona, pero no se ve a sí mismo, ¿verdad? Es una persona que está en un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Es una persona que siempre está allí mirando lo de afuera, pero no lo de adentro. Una persona que siempre está preocupada por el qué dirán las personas, por el qué dirán los demás, ¿verdad? Y se fija en las demás personas, pero no se ve a sí mismo. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia, hermanos, que no era madura espiritualmente, ¿verdad? Una iglesia que estaba a medias. No le gustaba mucho el estudiar, de tal manera que era voluble en su práctica, en su manera de andar. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es este, hermanos. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a buscar en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, para poder entender un poco mejor lo que estamos hablando en esta mañana. En Juan capítulo 6, en el versículo 60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu que Él da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso se ha dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es uno de los ejemplos claros. Muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas estaban siguiéndole, ¿verdad? Pero cuando escucharon la palabra de Dios, cuando escucharon del Evangelio de Cristo, dijeron: dura es esta palabra que tú estás trayéndonos a nosotros, ¿verdad? Las iglesias tibias son aquellas iglesias, amados hermanos, que cuando escuchan la palabra de Dios piensan que es para otra persona, pero no la encarnan en su corazón. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristianismo tiene un precio, y el precio del cristianismo es negarse a sí mismo, dejar el orgullo y comenzar a seguir a Cristo. Este es uno de los ejemplos, hermanos, de la iglesia en la Odisea. Volvamos a Apocalipsis, en el capítulo que estamos hablando. La iglesia de la Odisea aparentemente decía que estaba bien, aparentemente estaba viendo todas las actividades espirituales, pero era una iglesia tibia, y una iglesia tibia porque era inmadura espiritualmente. No había llegado a la madurez porque no había valorado realmente la palabra de Dios en su corazón, en su vida, y por ende no la ponía en práctica. Vamos a seguir viendo en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ojalá fuese frío ni caliente, pero cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré, ¿qué dice ahí? De mi boca. Amén. En la iglesia escuchamos decir ciertas cosas y nos sorprendemos. Por ejemplo, escuchamos decir: aquella persona cayó sexualmente, ¿verdad? Y nos sorprendemos y vamos hacia allá y vemos cosas
amados hermanos, que entre comillas son pecados graves, pero el Señor está aquí recalcando la mediocridad espiritual. Y dice la palabra de Dios que la mediocridad espiritual el Señor lo abomina, de tal manera que dice la palabra de Dios que lo expulsaré de mi boca, ¿verdad? Y esto conlleva, hermanos, a que las cosas que Dios hacemos a medias, a Dios no le agrada. Tenemos que hacerlas excelentes para el Señor, ¿verdad? Porque al Señor no le agrada. Una de las cosas importantes que podemos ver, ¿verdad?, en la ciudad de Laodicea, es que pasaba por ese lugar agua tibia, pero agua tibia que estaba manchada, y cuando los habitantes de Laodicea tomaban esa agua, la vomitaban, de tal manera que lo expulsaban. Entonces el Señor Jesús utilizó esta metáfora porque ellos sabían lo que estaba hablando para darse cuenta cómo se encontraban. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo nos encontramos realmente nosotros? Cuando yo estudiaba este texto bíblico, me hacía esa pregunta a mí mismo. Y créanme, amados hermanos, que muchas veces creemos que estamos bien, pero en realidad en nuestro corazón necesitamos cambiar nuestras vidas. Cada día, cada momento, cada instante, si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, no solamente es para conocer, sino para hacer un cambio en nuestras vidas y para enseñarles a otros. Así que vamos a seguir leyendo en el versículo 17, dice: porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera y de una cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desventurado. Estas son las cosas que está marcando de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que pensaba que por su economía, por la economía que tenía, estaba bien, ¿verdad? Quizás el templo era lujoso, quizás el templo era de muchas cosas, con todo lo que tenían, se sentían satisfechos, pero lo que realmente faltaba a la iglesia era justamente la piedad y la relación con el Señor, que la habían descuidado tras la rutina que estaban teniendo. Entonces Dios le dice de esta manera: lo primero del mensaje hacia la iglesia es lo siguiente, ¿verdad? En el versículo 16, el mensaje, Cristo advierte del peligro de ser rechazados por Él. ¿Y cuál es el rechazo de parte del Señor? Es que, como lo que acabamos de mencionar, el problema que en la ciudad habían aguas tibias y tenían una fuerte cantidad de cal y azufre y minerables, de tal manera que eso hacía que producieran vómitos a los habitantes al tomar esa agua. Así que esto lo estaba diciendo para que ellos puedan entender el mensaje, como en esta noche, ¿verdad? Ahora, el Señor hace comparación de tres cosas al comparar esto, y este es el mensaje. En primer lugar, el oro refinado. Dice ahí el versículo 17: pero que tú dices soy rico y me he enriquecido, ¿verdad? Quizás externamente estaba bien, con dinero. Muchas veces confundimos que la riqueza espiritual es porque tenemos muchas cosas, pero no es así. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, en lugar, dice que eres un desventurable, miserable y pobre. Lo primero que le menciona, hermano, es que era una iglesia pobre espiritualmente. Y pobre espiritualmente, hermano, porque había dejado de lado la relación personal con Dios. Había descuidado su momento de oración con Dios, de tal manera que era pobre internamente. Era lo contrario de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hermanos, a pesar que no tenía grandezas, era una iglesia espiritualmente ferviente, ¿verdad? Que estaba velando y orando y buscando de la presencia de Dios. La iglesia de Laodicea era una iglesia que necesitaba de Dios, y menciona estas tres cosas: pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Ciego espiritualmente porque no se daba cuenta cómo se encontraba. Era una iglesia indiferente, una iglesia que ignoraba muchas cosas de cómo se encontraba, ¿verdad? Alguien, hermano, dijo que el orgullo muchas veces no se ve. El orgullo
La autosuficiencia muchas veces no se ve. El peligro en el ministerio, hermano, cuando estamos justamente en el liderazgo, es llenarse de orgullo. Y muchas veces el orgullo no se puede ver por sí mismo. Las personas de afuera ven el orgullo de otras personas. Esta iglesia se había llenado de orgullo, de autoexaltación en sí misma. Y el Señor le dice: eres una iglesia pobre, desventurada y ciega y desnuda, ¿verdad? Y hablaba acerca justamente del vestido que solamente puede dar el Señor, acerca de la santidad espiritual en que se encontraba. Este es el mensaje de Cristo. Son tres cosas importantes. En primer lugar, el oro refinado. Amén. ¿Y a qué se refiere con el oro refinado? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice, ¿verdad? Para que esta iglesia pueda volver una vez más a su dinámica espiritual, a su ferviencia espiritualmente, hermano, necesitaba pasar por prueba. La palabra oro refinado significa que el oro, para que sea puro, necesita pasar por el fuego, ¿verdad? El fuego es el que quita toda la escoria, todo lo sucio, lo malo que hay en el oro y lo vuelve puro, lo refina. De tal manera que el Señor está diciendo que la iglesia, para que vuelva a santificarse, necesitaba ser probada, necesitaba pasar por pruebas y dificultades. Todos nosotros, a través de esta pandemia, hemos pasado por pruebas, por dificultades, por tribulaciones. Una prueba, dos pruebas, yo no sé cuál prueba va usted, quizá va por la quinta o por la sexta, o por la décima o por la 20ª, o por la 100ª prueba, no lo sé. Pero esta iglesia, Dios le aconseja que necesitaba pasar por esta prueba para que de esa manera pueda refinarse, pueda santificar su vida. Amén. Los creyentes de la Odisea eran ricos económicamente, materialmente, tenían mucho dinero, ¿verdad? Estamos hablando que era una iglesia rica. Sin embargo, Dios le aconseja: yo tengo la verdadera riqueza que tú necesitas. Yo tengo la verdadera riqueza. Esa riqueza es, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios, los momentos especiales con el Señor en oración, que no se pueden comprar ni con el oro, la paz, la confianza, la llenura del Espíritu Santo, que no se compra con oro ni con plata, sino que se gana a través de esos momentos con el Señor. Amén. Otra cosa que les menciona son las vestiduras blancas. Los creyentes en la Odisea se confiaban en su propia justicia, como Pablo lo había dicho en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Cristo dice que estas vestiduras no cubren la vergüenza de su pecaminosidad y que delante de Dios están realmente desnudos. Lo que necesitan es el ropaje de la justicia de Dios. Voy a darles un ejemplo contextualizando lo que estamos hablando. Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio un ropaje físico, se pusieron ramas, se pusieron hojas de higo, dice la palabra de Dios, se pusieron hojas. Pero lo que no pudieron vestirse era el pecado que tenían. Amén. Y él habla de las vestiduras. Amén. De las vestiduras blancas que el Señor quiere ponernos. Cuando un cristiano peca, amados hermanos, se aparta de la relación de Dios. La relación de Dios está de una manera resquebrajada por el pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De esa manera dice que Él nos lava y nos limpia y nos santifica delante de la presencia de Dios. Podemos decir en esta mañana: pero pastor, yo no estoy tomando, no estoy haciendo esas cosas malas. Dejar de orar es pecado. Dejar de leer la palabra de Dios es pecado. Dice la palabra de Dios: sabiendo lo bueno y no lo hacemos, se considera pecado delante de Dios. Es el momento, iglesia manantial de vida, de que nosotros volvamos a buscar de la presencia de Dios, para que nuestras vestiduras, hermanos, puedan emblanquecerse, para que el Señor pueda seguir refinando nuestra vida espiritual. Quizás estás pasando pruebas o momentos difíciles, yo no lo sé,
Pero el Señor está refinando nuestras vidas. La prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. Amén. Lo tercero que le recomienda es el colirio, ¿verdad? Aunque miembros de la iglesia de la Odisea se consideran que entendían muy bien, porque eran especialistas, habían estudiado esto para sanar los ojos físicos, Dios le dice: compra de mí el colirio espiritual, compra de mí el colirio espiritual para que abras tu entendimiento, ¿verdad? Déjame decirte en esta mañana, hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan cuantos mensajes vez tras vez, pero no hacen nada. Solamente llega a su entendimiento nada más, ¿verdad? Pero no hace nada, no produce nada en sus corazones. La idea de abrir los ojos significa abrir nuestro entendimiento de cómo nos encontramos espiritualmente, para que por ende comenzar a accionar. Más adelante le dice: arrepiéntete. Amén. Sé celoso y arrepiéntete. Yo le estaba diciendo: de mí comprarás el colirio verdadero, el colirio espiritual. Una de las cosas importantes que nos hace ver la palabra de Dios es nuestra condición espiritual, como nos encontramos. Y de veras, hermano, que necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para que de Él, del Espíritu Santo, pueda producir un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Vamos a ver ya en lo último, en el versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Ustedes saben que siempre el mensaje de Dios ha sido confrontativo, ha sido directo, pero no solamente se queda en eso, sino que da una oportunidad para que se arrepienta. A través de todas las cartas hemos visto eso, el mensaje de Dios, de que conocía sus obras, conocía cómo se encontraba, pero también va el mensaje de arrepentimiento. Y el Señor le dice de esta manera, en el versículo 19: yo reprendo a todos y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Yo reprendo, dice la palabra de Dios, yo exhorto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca de esa reprensión que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. De la reprensión que el Señor hace, que necesitamos nosotros volver. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere, dice la palabra de Dios. Amén. Y el Señor ama a la iglesia de la Odisea, ama a cada uno de nosotros, que nos hace pasar por pruebas, por dificultades, que nos está haciendo ver dónde nos encontramos, de la manera como nos encontramos. Quizás estamos mal, y es el momento, amados hermanos, de arrepentirse. Dice: a los que amo yo reprendo, sé pues celoso. Cuando la Biblia habla pues y dice sé pues celoso, significa sé juicioso. Abre tus ojos, ve cómo te encuentras, como un padre cuando le dice a un hijo, o una madre cuando le dice a un hijo y le dice: mira cómo estás, mira cómo te encuentras, sé juicioso, mira cómo te encuentras. ¿No ves que estás mal? ¿No ves que estás mal por el mal camino? Por eso sé celoso. Ve en ti mismo cómo te encuentras. Y la siguiente palabra que dice es: arrepiéntete. Estamos hablando siempre del arrepentimiento. Estamos hablando de dejar el pecado y comenzar a accionar, a cambiar nuestra manera de ser. A través de estos 7 mensajes que hemos hablado a la iglesia, yo sé que usted ha hecho una evaluación personal, como lo he hecho yo. Y quizás ha visto que en la iglesia de la Odisea, o en la iglesia de Pergamo, o en la iglesia de Esmirna, o en la iglesia de Filadelfia, hay algo que Dios ha hablado a tu corazón, que es el momento de arrepentirse y dejar las cosas malas. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo que estamos viendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿A qué se refiere con todo esto? Jesús es la puerta.
Está hablando de esa íntima comunión con Dios. La tibieza es producida por la rutina. La tibieza espiritual es producida por la falta de devoción y acercamiento con el Señor. En esta mañana el Señor está aquí a la puerta, está llamando a cada uno de nosotros a que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Muchas veces el texto bíblico se usa para evangelizar, pero en realidad este texto bíblico, el contexto que está llamando es a cristianos, a personas que conocen de Cristo y que están viviendo una vida doble, una vida alejada de Dios y que está llamando al arrepentimiento verdadero. Estas son sus palabras: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Ustedes están escuchando la voz del Señor. Está hablando a su corazón, está hablando a su vida, esperando y anhelando con los brazos abiertos que nos volvamos a través de la oración a buscar su rostro. Y la última, hermano, la promesa de Dios en el versículo 21 y 22: al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en un trono. Amén. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermano? Que será un dirigente por años en la ciudad de la Odisea, que estará con el Señor sentado en su trono al lado de Cristo. Pero hay una condición, esa condición es al que venciere, al que perseverare de todo lo que va a suceder. Amén. Y está hablando de la perseverancia de ser fiel a Dios. Está hablando de la perseverancia de orar. Está hablando de la perseverancia de seguir el rostro de Dios en medio de todas las pruebas, en medio de todo lo que hay en el mundo. Tenemos que perseverar al lado del Señor. Dice que al que venciere, le sentaré al lado del trono de mi Padre, así como el Señor, yo me he sentado al lado de mi Padre. Esa es la promesa de parte de Dios. Amén. Nos podemos preguntar, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a desarrollar una vida espiritual íntima con Dios a pesar de todas las cosas, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de muchas cosas que hay a tu alrededor? Tenemos que buscar el rostro de Dios, como dice su palabra. Y por último, como siempre termina en cada versículo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia. Esto es lo último que alrededor de todo el mensaje hablado a cada iglesia, que tiene oídos. Y habla de los oídos espirituales, hermano. Habla de la manera como nosotros podemos receptar la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte, ¿y dónde estás?, a poder reflexionar en este mensaje, a que podamos reflexionar en la palabra de Dios, en preguntarnos, ¿somos nosotros cristianos tibios? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? ¿Andamos vacilando en las cosas de Dios? Necesitamos nosotros en este momento, como dice su palabra, arrepentirnos. Todos los días tenemos que vivir arrepentidos delante de la presencia de Dios y pedir a Dios que transforme nuestras vidas, que nos ayude a buscar su rostro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si en esta mañana tú me estás escuchando, que por primera vez has escuchado el mensaje de parte de Dios, Cristo viene por segunda vez. Entrega tu vida a Cristo, porque la vida no la tenemos comprada. Yo quisiera invitarte a orar a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y decirle al Señor en esta mañana: Señor Jesús, yo reconozco, Padre, mis pecados, reconozco, Señor, mi maldad que cada día está delante de tus ojos, Señor. Muchas veces la pereza, la ociosidad, el desgano, Señor, ha impedido que pueda buscar tu rostro, Señor. Que pueda cada día estar orando delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, muchas veces me he conformado solamente con esto, pero ahora en el nombre de Jesús te pido que tú me perdones, que limpies mi corazón de toda maldad. Dice tu palabra: he aquí yo vengo pronto, Señor. Padre, muchas veces las vestiduras espirituales que he tenido han sido manchadas con el pecado, pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados,
Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Límpianos, lávanos, purifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos para que haga ese deseo en el corazón ardiente de buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos por tu iglesia manantial de vida, Padre Celestial. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, los hermanos puedan perseverar en tus caminos, puedan perseverar en el estudio, puedan perseverar en la oración, puedan perseverar en la comunión con Cristo. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con esta promesa. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, perseveremos en los caminos del Señor, porque Cristo viene por segunda vez. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Amados hermanos, demos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra que hoy día nos ha hablado a través del pastor Arnaldo. Esperamos, hermanos, que su palabra haga efecto en nuestros corazones y que sea nuestro Padre Celestial quien tome el control de nuestros días cada día, reconociendo que sin Dios no somos nada. Y demos gracias en todo momento, porque es por la gracia y misericordia de nuestro Dios que todos nosotros estamos libres de toda enfermedad. Te agradecemos, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Qué tal, familia? ¿Ya estás preparado para nuestro aniversario número 46? Estos son los anuncios aquí en Manantial de Vida. En estos tiempos tan difíciles es normal sentirse un poco vulnerable, desanimado, preocupado y quizás necesites ayuda. Con mi iglesia estamos aquí para ayudarte. Llámanos. Queremos escucharte, queremos animarte, pero sobre todo queremos orar por ti. Queremos hacerles recordar que los días martes y jueves a partir de las 7:30 de la noche se están llevando los estudios bíblicos a través de la aplicación Mix. Recuerda que tienes que descargar esta aplicación para así poder acceder a estas clases y aprender un poco más de Dios. Los domingos a partir de las 10 de la mañana son clases para jóvenes y adolescentes a través de la aplicación Zoom. Si tienes alguna duda o aún no estás inscrito en una de estas clases, puedes escribirnos a nuestra página de Facebook y nosotros te contestaremos. Todos los sábados son sábados de Por Fe Live, ahora a través de la aplicación Zoom. Pasa la voz y conéctate para así poder estar en las reuniones de los jóvenes y adolescentes. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde se están compartiendo historias bíblicas para niños. Conéctate y aprende con el pequeño de la casa. Recuerda que todos los días se están compartiendo los devocionales Prepárate, Cristo Viene en Facebook, Instagram y YouTube. Queremos recordarles que el día domingo, 1 de noviembre, tenemos un ayuno congregacional. Separa tu tiempo para así podernos unir en oración. Síguenos en nuestra página de Facebook, Instagram y YouTube como IEB Manantial de Vida. Recuerda quedarte en casa. Si vas a salir, usa tapabocas. Un abrazo enorme para todas las